en el práctico no No, figuran los... abajo en el pie de página dice Cleva Romera. ¿El uno me estás diciendo? Sí, Sí, el uno. No, no dice. Y creo que el PDF también tenía nombre de las dos. No, el PDF miro yo, digamos. claro, el PDF, abajo donde dice número de página, al costadito estaban los apellidos. como una marca de agua. No, 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 al pie de página. No, no está, chicas. Bueno, después escríbanme y me dicen, porque no Bien. está en el práctico. O Por en eso no todo, está sentado. Ah, Escríbanme un claro, correo por el aula, por favor. claro, le mando bien. un correo. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, Y quien estamos, tenga dudas también lo hace así. Bien. ¿Sí? Sí, no problema con esto. está grabando, ¿verdad? ¿Le figura grabando? Sí, ¿Sí? sí, Porque no me muestra a mí. Bueno, entonces, vamos a hacer un cierre y apertura, un pase, una transición de estudios culturales a escuela latinoamericana. Primero, para tener en cuenta, aspecto importante para tener en cuenta. Em, Así como la sociología funcionalista o los estudios norteamericanos se engloban en un paquete como bastante amplio, que eran todas esas subescuelas, escuela de Chicago, Mass Communication Research, el flujo de la comunicación en dos etapas. Después también podemos ver el aporte de la escuela o del colegio invisible y demás. También los estudios críticos o las teorías críticas de comunicación las podemos agrupar en la escuela de Frankfurt, los estudios culturales y la escuela latinoamericana. Todos esos estudios fueron reaccionarios de la escuela norteamericana de comunicación. Esto se entiende, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, no, digamos, no necesariamente van apareciendo de manera lineal, sino que son como reacciones y que van conformando campos de estudio. En Europa, tanto los estudios críticos con una perspectiva, una epistemología, una forma de mirar a la cultura y a la comunicación, luego los estudios culturales, pero quiero decir, muchas veces estas perspectivas conviven en el escenario del campo propio de la comunicación. La semana pasada hablábamos puntualmente de los estudios culturales y de la ruptura que generan de manera clave, por lo menos con algunas ideas fundamentales. La primera de ellas es la idea de cultura. ¿Se acuerdan? Decíamos que rompe la tradición de los estudios culturales con la tradición literaria o con esa percepción de la cultura como la alta cultura, tal como la percibía Frankfurt. Para ellos, la innovación o el concepto que van a aportar va a ser el de culturas populares, ¿no? Es decir, van a situar a la cultura ya no como eso que está por fuera de la sociedad y a lo que hay que acceder para trascender, sino la cultura en el campo de las prácticas sociales. Chicas, ¿esta idea se entiende? Chicos, ¿es clara? ¿Sí? Sí, profe. Em, Hay una cuestión que es importante para tener en cuenta con respecto a la segunda idea de ruptura que van a generar los estudios culturales, que es esto que hablábamos con la aparición o el aporte de Stuart Hall con las recepciones negociadas. ¿Se acuerdan que charlábamos la semana pasada que, a diferencia de Frankfurt, para quien la manipulación de los medios es casi total y absoluta sobre las masas, ¿no? Volviendo un hombre unidimensional, como dice Marcuse, creando una sola forma de entender y de ver la realidad. Eh, a todo eso que pone a las audiencias en un lugar de absoluta pasividad, los estudios culturales van a oponer una mirada distinta, van a decir, hasta por ahí nomás. Las culturas o los colectivos hacen cosas ahí abajo, resisten, buscan estrategias, se mueven y no siempre los mensajes de los medios llegan de una manera tan directa. A veces esas recepciones están como negociadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Miren, dice, la teoría crítica, como la Escuela de Frankfurt, plantea una visión casi todopoderosa de los medios de comunicación de masas, en la que se les atribuye una capacidad ilimitada
para manipular ideológicamente a la audiencia. La audiencia es considerada, la audiencia es considerada, por lo tanto, como una masa homogénea y moldeable que no dispone de las herramientas necesarias para desarrollar un espíritu crítico respecto de la sociedad en la que vive. Estaríamos construyendo así, desde esa perspectiva, un receptor pasivo que observa el problema indiferente, incluso lo conoce con detalles, pero nunca interviene en el mismo. Se impone la hegemonía de la masa que da lugar a una cultura totalitaria y anula el pensamiento crítico de los sujetos. Esta es como una manera crítica, distante, de ver cómo enfocan la comunicación Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Fromm. Las industrias culturales se comportan de manera muy similar a la de cualquier otra industria y por lo tanto está sujeta a las leyes del mercado. Como consecuencia, la cultura termina convirtiéndose en mercancía, lo cual deriva en una trivialización, banalización, vulgarización, estandarización de los contenidos culturales. Pareció una síntesis bastante buena de cómo es pensada la cultura para los estudios críticos. En contraposición con esta mirada, los estudios culturales o la escuela de Birmingham plantean que la capacidad de manipulación o distorsión de los medios de comunicación no es ilimitada. Por el contrario, las audiencias pertenecen a grupos muy diversos que presentan, por lo tanto, múltiples diferencias culturales. Las audiencias están ahora segmentadas, lo cual fragmenta o diluye en cierta manera el concepto de masa o de bloque uniforme. El receptor o espectador juega un papel activo, ya que tiene la capacidad de aceptar, negociar o rechazar el mensaje que recibe. En este caso no se trata de una tarea unificadora, de una teoría unificadora, sino de un campo diverso de estudios que alternan diferentes perspectivas, métodos y disciplinas. Finalmente, a partir de los estudios culturales, comienzan a considerarse la cultura popular como un objeto de investigación científica y se aleja de la idea de la cultura de élite. Estos estudios realizan una conexión entre los aspectos de la cultura popular, el cine, la televisión, la radio, la prensa, y los aspectos privados de cada individuo, los roles sociales, los lenguajes. Ya no existe una distinción entre cultura popular y cultura de élite. Desde los estudios culturales se propone que si el mensaje contiene una carga ideológica para el receptor, éste puede tomar una decisión sobre qué hacer con ese mensaje. Lo que decíamos la semana pasada con la perspectiva de Michel Desserteau, ¿no? Para los estudios culturales, el receptor asume un rol activo en esa decodificación. No es un ser pasivo totalmente manipulado. El contexto social, cultural, educativo y político en el que se desarrolla ese receptor es un factor determinante de la forma en que ese mensaje se recibe. ¿Se entiende la diferencia? ¿Queda clara la diferencia entre los estudios culturales y la Escuela de Frankfurt respecto de la noción de cultura? Díganme que Sí, 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 por favor. sí, profe. Sí, profe. Es claro, ¿no? Bueno, vamos a compartir pantalla. Así terminamos la presentación de la semana pasada. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Esperen que voy a cerrar acá. Bueno, por un lado tenemos la crítica o, digamos, recuperemos un poco lo que decíamos la semana pasada. Atentos y atentas con esta cuestión. Los estudios culturales, los intelectuales, los teóricos que conforman la escuela de Birmingham, Raymond William, Richard Hogarth, Edward Thompson, que son como los tres referentes de esa ruptura con las, digamos, del propio del campo de los estudios culturales, todos los intelectuales son críticos y marxistas.
¿no? O sea, tengamos en cuenta eso. No es que es una escuela, digamos, que filosóficamente va a discrepar con la teoría de Frankfurt porque se alinea con el pensamiento más tecnicista de los estudios de la escuela norteamericana. No, ambos estudios son críticos, sobre todo de la estructura capitalista, de lo que sucede, pero desde perspectivas distintas. Para los estudios culturales, los grandes temas de su obra teórica son la cuestión de la identidad, obviamente la cuestión de la cultura, la resignificación de la cultura, estas formas negociadas de recepción e introducen la noción de culturas populares. ¿Qué sucede con la idea de identidad o identificaciones? Dice Stuart Hall, el político intelectual jamaiquino, dice, las identidades son configuradas a partir de la mirada del otro, donde se juega lo político, lo social, lo histórico y lo económico. Vamos a traerlo a un ejemplo claro y concreto. Hay un profe que a mí me encanta, que es Roberto Samar, de la carrera de criminología, que él siempre pone un ejemplo, ¿no? En esto del juego de las identificaciones. Y dice, si nosotros estamos mirando un auto estacionado y de pronto de atrás del auto salen corriendo dos personas, ¿no? La forma en que esas personas salen corriendo, su vestimenta, va a atribuirle características más estigmatizantes a uno que otro. Vamos a asociar que uno está más cerca de haber robado el auto que de otro. Eso es porque hay una configuración en la propia identidad que me configura como lo que debe ser. Pero al mismo tiempo que me construye una identidad estática, construyo la noción de otredad. Defino lo que no es lo mío. Y no es una definición casual, ingenua, naif o neutral. La cargo de sentido político. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo configuro de manera estática una identidad, al mismo tiempo estoy configurando lo que no soy. La canción de la Versuit Vergarabat, La Argentinidad al Palo, hace un listado, un checklist de todo lo que es que somos argentinos. Si yo les preguntara a ustedes que somos argentinos, rápidamente sacamos a relucir el papiro con el mate, el asado, el dulce de leche, el fútbol. Esa construcción cerrada de la identidad deja fuera lo otro, lo que no es. Y de ahí a los movimientos totalitarios, a las acciones fascistas, hay un paso. Porque yo construyo de manera cerrada lo que soy, pero al mismo tiempo defino lo que no soy. Eso pasa en Estados Unidos con el tema de los negros, ¿no? Con Floyd, que pasó hace muy poquito. Hay un pasaje de una película que es Hombres de Negro, donde está Will Smith, que a él lo paran, la policía, ¿no? Está con un auto súper lujoso y le dice, no porque sea negro, me robé este auto. De hecho, incluso hace como un giro gracioso él porque le dice, en realidad este auto lo robé, pero no porque soy negro, ¿no? Siempre hay como una cuestión ahí asociado al color de piel con la criminalidad, que es el campo de Roberto Samar, del cual les hablaba recién. Vuelvo a la frase, fíjense lo que dice. Las identidades son configuradas a partir de la mirada del otro, donde se juega lo político, lo social, lo histórico y lo económico. Yo me jacto internamente de lo que es mi identidad. Me jacto de eso. Me refriego en mi identidad. Me reafirmo en mi identidad. No la interpelo. Eso de no interpelar mi identidad es un logro también de los medios masivos de comunicación, que construyen, como decía Frankfurt, una idea única de cultura. No interpelo mi identidad. Jamás. Al contrario, tomo distancia del que no se parece a mí. Las redes sociales cumplen un papel fundamental en este rol. No le doy me gusta. No me asocio con gente que interpele aspectos de mi identidad. Al contrario, genera un círculo cerrado. Nietzsche decía, la diferencia entre los buenos y los malos es que nosotros siempre somos los buenos, ¿no? La
el proceso de desidentificación, lo vimos el cuatrimestre pasado en Comunicación 1, es uno de los elementos del proceso de los pasos de la deconstrucción, que la vimos con el video de Darío Zeta. ¿Se acuerda? Politización, uno de los puntos era desidentificación, que es ese intento por sacarme las etiquetas o las marcas que tengo encima. Jamás lo hacemos. Stuart Hall en los años 60 va a generar esa ruptura. Va a dejar de hablar o va a proponer dejar de hablar de identidad para hablar de identificaciones. Ser negro en Jamaica y ser negro en Londres. El color de piel de Stuart Hall en Jamaica lo ponía a tope, arriba, en el estatus de la clase social. Era la clase dominante, hegemónica. Cuando llega a Londres para sumarse a los estudios culturales, es un negro de color despreciable. Pasa al fondo del el orden de estatus. Stuart Hall, ahí muy jovencito, fíjense, ¿no? Va a ser clave en el campo de los estudios culturales. Va a provocar una renovación en el pensamiento de la época. Habla constantemente de diversidad. Y es a partir del aporte de Stuart Hall donde los estudios culturales crecen y saltan de Europa a Estados Unidos. Él va a introducir las lecturas de Foucault, de Althusser, de Bourdieu, ¿no? Tratando de desarmar esa idea de una identidad única, estática, inamovible, ahistórica, asocial. Fíjense qué singular el aporte. Hoy, en el año 2024, se ha avanzado en términos de deconstrucción muchísimo en esto de la transitividad de las identidades. Pero sigue siendo muy fuerte el arraigambre, esto de pensarnos como único, ¿no? Como mi construcción cultural es la única posible y es la mejor. Y no. Dolina dice que a veces es conveniente resistir esa tentación de sospecharse genial, ¿no? A veces, en realidad hay que como tomar distancia y decir, ¿qué me pusieron como etiqueta? ¿Qué me definieron como etiqueta? E interpelar esas identidades. Lo que hablábamos recién, ¿no? Las modalidades de recepción son negociadas porque juegan ahí valores culturales y sociales de los grupos. Aparece la noción, las palabras de culturas populares. El feminismo, la cultura del rock, las culturas juveniles, el fútbol. Hay un sociólogo que se llama Pablo Alabarces que se especializó en el análisis de la cultura del fútbol, el ritual de la cancha, la masculinidad en la construcción de la propia identidad en el fútbol. Bueno, ¿no? Las culturas juveniles es el campo propio de la antropóloga Rosana Reguillo, que es mexicana. El graffiti, el carnaval, la murga. Fíjense cómo a partir de la irrupción de los estudios culturales ingresan a ser estudiadas, tienen rango de investigación académica estos espacios que antes habían estado totalmente ninguneados. La murga, el carnaval, el graffiti, el fútbol, todo aquello que hacemos como forma de vida en el movimiento social y cultural, eso es posible de ser estudiado por las culturas populares. Ya lo hablamos esto, ¿no? Se da la licuación de las categorías marxistas y el aporte de Michel de Certeau con su libro La invención de lo cotidiano es clave. Mirar desde abajo, lo expliqué la semana pasada, ¿no? Las diferencias entre Michel de Certeau, que hace una perspectiva epistemológica mirando los movimientos de resistencia de los colectivos desde abajo, y no la mirada del poder desde arriba, de Foucault, que describe cómo funciona en el capitalismo las relaciones de poder. La práctica de lo cotidiano son prácticas de resistencia, dice de Certeau. La microhistoria, las comidas, la táctica es la estrategia del débil. Hablar, caminar, comer, son tácticas de supervivencia y de resistencia. Un insumo o una idea clave de los estudios culturales. No hubieran sido posibles los estudios culturales sin el quiebre de la noción única
de verdad de la modernidad. Mitad del siglo XX, 1950, entra en crisis el paradigma de verdad única de la modernidad. Ese paradigma que se inicia con la modernidad, con el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna y la idea de una verdad única, del el progreso irracional del hombre a partir del principio de racionalidad, de salir del oscurantismo de la Edad Media. Bueno, todo eso entra en crisis en el siglo XX, ¿no? 1940, 1950, con el Holocausto, con los movimientos fascistas, con las industrias culturales, con los grandes daños al medio ambiente, es decir, un montón de elementos que hablan de la crisis o de la emergencia de un nuevo tiempo histórico. ¿Se entendió? Estoy como llegando al final de los estudios culturales. ¿Es claro, chicas? Sí, Estoy viendo qué me queda. Bueno, algunos campos o algunos aportes al campo de los estudios culturales. Les decía, Rosana Reguillo sobre el tema de los jóvenes. Beatriz Sarlo, que es una socióloga argentina, va a tematizar a partir de la apertura del campo de los estudios culturales sus estudios sobre las ciudades, sobre el shopping. Schmuckler, Héctor Schmuckler, un filósofo cordobés que murió hace muy poquito tiempo, analiza el espacio público como un espacio de construcción de las identidades. Ariel Dorfman, un teórico chileno, va a analizar en el campo de los estudios culturales cómo se produce los campos de colonización en América Latina a través de la historieta del Pato Donald. Néstor García Canclini, que es un argentino que reside en México, habla sobre culturas híbridas, ¿no? Cómo ya la cultura no es una cultura definida por patrones estáticos, sino más culturas híbridas, ¿no? Bueno, creo que con el tema de estudios culturales está. Profe, Sí, una consulta. En uno de los textos que dejaron, del de Mariela Yerén Neme, puede ser, o sí. Name, no sé cómo se Mariel pronuncia. Neme. Ajá, habla de lo del positivismo y estructuralismo. Eso irá a entrar, porque como que no me termina de quedar ordenado cómo fue o qué importancia tienen en los estudios culturales. ¿Pero te acordás qué dice puntualmente? ¿Tenés el texto a mano como para leer un pasaje? Sí, por ejemplo, acá dice que la epistemología es la filosofía de las ciencias y surge en la crisis del siglo XIX. Lo que Nace hablábamos acá el recién. positivismo lógico, que utiliza el método inductivista y se ve a la ciencia como resultado y como la teoría representada o valorada. Sí, Luego, a mediados de la década del 30, Popper introduce una nueva propuesta a través del método hipotético deductivo, el sí, del falsacionismo. Em, Después, Bachelard habla del obstáculo epistemológico y de la vigilancia epistemológica. Y, a ver, ¿dónde es que está? pero hasta ahí está todo como en un plano muy descriptivo. Ajá, Eso la autora lo tiene, no, no tengo el texto a mano, pero tenés que encontrar algún párrafo donde lo contextualice. ¿Qué ajá. dice de eso en relación con los estudios culturales? ¿Lo encontrás por ahí a mano? Así lo podemos Claro. buscar. Entonces, lo que ella dice me parece que es como más contexto, porque, por ejemplo, positivismos lógicos. eh, Se limita claramente el objeto de estudio marcando una Sí, diferencia entre sí, el contexto. pero Antonella, pero eso ¿en qué consiste? ¿Qué es el positivismo? ¿No? Lo que yo te Ujú. pregunto es, ¿dice en el texto en algún momento algo vinculado con los estudios culturales? ¿De Sí, dónde? lo habla un poquito más adelante. Después habla del surgimiento de los estudios culturales y ahí empieza a nombrar el paradigma culturalista y el paradigma estructuralista. eh, Tendría que verlo puntualmente. Lo que sí te puedo decir es que esa descripción que hace Ujú, Mariel Neme, esa que estás haciendo, ujú, coincide, o sea, el positivismo ujú, como una corriente epistemológica es el eje central de todo el pensamiento racional de la modernidad.
es justamente el paradigma que va a entrar en crisis. ¿Se acuerdan cuando empezamos la materia? Que yo expliqué un poco cómo se da el paso de la Edad Media a la modernidad. Y dije que ese pasaje a la modernidad toma como referencia el método de estudio que viene de las ciencias exactas. ¿Se acuerdan eso? Ujú. ¿Sí? ¿O quedó muy lejos? Sí, profe, que los estudios norteamericanos como que trataban de imitar los métodos de las ciencias exactas. Claro. Ah, sí. En realidad no solo, Mateo, no solo los estudios culturales, sino las ciencias sociales en general. Las ciencias sociales, primero la sociología, que es la primera, la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, la comunicación, como disciplinas académicas, lo naturalista, dice Guillermina, claro, cuando se conforman como ciencias, como disciplina, van a construir su método de estudio copiando o mirando al de las ciencias exactas, con un error epistemológico clave, que es que las ciencias exactas trabajan sobre patrones mensurables, tangibles, medibles, no así las ciencias sociales, que trabajan con sujetos, variables, inestables, dinámicos, con un comportamiento psicosocial. Este fue el error epistemológico que marcamos al principio de la materia, ¿se acuerdan? Sin embargo, esa forma de construir conocimiento se sostuvo durante toda la modernidad. Esa forma es la que está describiendo ahí Antonella, que dice Mariel Neme. Es la forma en la cual en el positivismo, a partir de todos esos aportes, se construye la forma de construir conocimiento. Eso entra en crisis junto con el paradigma de la modernidad. Eso forma parte de esa crisis. ¿Sí? Tendría A ver, ¿estoy compartiendo pantalla todavía? No. No, profe. A ver, déjenme ver un cachito en el campus, a ver si puedo llegar a encontrar el texto y vos me indicás en qué página. Dale, Antonella, Dele. déjame ver, Sí, así despejamos esa duda. Está en estudios culturales, ¿verdad? sí, 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 en la última clase. Sí, es el texto de Mariel Neme. Decime en qué página. En la primera página, en lo que es introducción, Ah, ¿dónde en empieza? el segundo párrafo empieza a hablar del positivismo lógico y después nombra el hipotético deductivo. Fíjate, ¿comparto pantalla? Sí, va, no sé, como quieran, yo lo tengo acá el texto, no sé los No, sí, sí, ahí compañeros. comparto, así lo ven el resto de los compañeros. ¿Lo ven ahí? Sí, Fíjense esto que estaba explicando yo, cómo está en el primer párrafo. Miren. La gran transformación del mundo que comenzó en el siglo XX, esta ruptura de la que hablo,